Estados Unidos tiene una larga historia y ha pasado por muchos altibajos para lograr ser la potencia que es hoy en día. Hey, bienvenidos una vez más a este canal, a Ranking 10. Quienes habla es Moisés Green y esta vez repasemos la historia territorial de este gran país. Este gran país, como hoy lo vemos, no fue siempre así. De hecho, al principio comenzó siendo más pequeño que Perú, con un territorio muy limitado. Seguramente te preguntas, ¿cómo sucedió toda esa extensión? ¿Cómo Estados Unidos llegó a ser el tercer país más grande del mundo? Acompáñame mientras te cuento qué pasó. Vamos a saber de cómo este país, que era así, logró ser así. Antes de todo, este es de esos países que solo ha agrandado su territorio, y no lo que le ha pasado a tu país, que en vez de crecer se redujo. Si son más tarados. En 1776, Estados Unidos se declara independiente del Reino Unido, asunto que no agradó mucho a esta última nación, la cual vino aceptando esta realidad en 1783, cuando se firma el Tratado de París. En él se le da más territorio a Estados Unidos y este duplica su tamaño. Allí vamos. Los norteamericanos aún así querían más, y es cuando en 1803 Estados Unidos le propone comprar a Francia el territorio de Luisiana, país que se encontraba en salida de la Revolución Francesa y no poseía los recursos necesarios para poder mantener al territorio. Es entonces cuando el país de la Torre Eiffel le decide vender el territorio a Estados Unidos en 15 millones de dólares, que traducidos al día de hoy serían 300 millones, ¿demasiado dinero? Pues no, para esa época no era nada en comparación a la cantidad de tierras que se le estaba otorgando. Ahora se cuadruplicó el territorio original, extendiéndose al oeste, pero aún así nuestros queridos amigos gringos querían mucho más, y es cuando en 1818 se extiende nuevamente al oeste, haciendo una dupla fascinante con Reino Unido. Estados Unidos junto con Reino Unido administrarían el territorio de Oregon, firmando un acta para ello. Ahora por primera vez Estados Unidos tiene tierras en el Océano Pacífico. Tiempo después, Reino Unido abandonaría esas tierras. Ahora, ¿qué pasó con Florida? Bueno, el territorio de Florida y los otros al suroeste le pertenecían a España. Como no se había firmado los límites entre cada país, deciden firmar en 1821 el Tratado de Alban-Onís. ¿Tratado? Así es, un acuerdo entre los dos países para poder tener los puntos claros en la situación de territorios. Este tratado también se le conoce como el Tratado de la Florida o el Tratado de Amistad, y fue el acuerdo que establecieron ambas potencias para fijar los límites entre una nación y otra. España se queda entonces con estos territorios en Luisiana, y Estados Unidos se queda con las localidades de la Florida. Intercambiaron tierras, pero esto no era suficiente para los gringos, querían más territorio. En 1836 sucede un hecho impresionante a nivel histórico que moviliza toda la región del suroeste, y es que Texas se independiza de México, y 10 años después comienza a formar parte del territorio gringo. Texas dijo, yo quiero ser gringo y no pobre. 10 años más tarde, en 1846, ocurre un hecho inolvidable para la población de México, y es que la guerra entre la potencia de Estados Unidos y ellos, una guerra que, cabe acotar, era muy desigual en cuanto a economía, tecnología y extensión. Estados Unidos era muy avanzado. Bueno, al parecer eso no ha cambiado. Por su parte, México era un país muy inferior, si se lo compara con tal potencia. A su vez, estaba atravesando su propia crisis interna, un mal momento para la guerra. Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1848 cesa esta disputa, en donde obviamente Estados Unidos le gana al país de los tacos, y para llegar a la paz firman el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y es ahí donde nace el gran resentimiento anti-yanqui de nuestros amigos chavos hacia sus vecinos en norte por haberle quitado medio país. Es así como ocurre otra extensión de tierras por parte de los Estados Unidos. Luego, apenas 5 años más tarde, es decir en 1853, los gringos compran a los mexicas este pedazo que se llama Mesilla, para que acepten, pues le dicen que de todas maneras lo conseguirán. Entonces los mexicanos dicen, hablando o amenazando se arreglan las cosas. Entonces México en total se vio en la obligación de ceder el 55% de sus tierras, incluyendo lugares que hoy en día son Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah, incluyendo también Mesilla. También reconoció el Río Grande con la frontera con la gran potencia. Estados Unidos nuevamente hizo de las suyas, porque no puede ser de otra forma. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Pero para que termine esta historia aún faltaba.
Alaska y Hawái. Ahora ya tenemos casi completo el mapa de lo que hoy conforma esta gran nación. Pero, ¿qué pasa con Alaska y Hawái? Esa es una historia que no te quieres perder. Si llegaste hasta acá, pues ¿qué te queda ver el video completo? No seas impaciente. Cierto. ¿Ah? Cierto. En 1867, Estados Unidos hace negocios con Rusia por la localidad de Alaska y decide comprarla por un precio de $100 millones, precio de hoy en día, ya que Rusia no podía hacerse cargo por estar bajo una guerra. Hablemos un poquito de Rusia. En esta época se encontraba en medio de una difícil situación económica y temía la pérdida de esa localidad sin obtener un beneficio a cambio. Además, esto podría traerle más problemas, pues los británicos, sus rivales, podían tomarla por sorpresa, ya que se encontraba desprotegida. En este momento, cuando el emperador Alejandro II decide vender ese territorio a los Estados Unidos, y comenzaron las largas negociaciones en marzo de 1867, finalizando el 30 de marzo en la madrugada. ¿Quieres saber otro dato curioso? Yo creo que sí. Con esa cara que pones, como no. La suma en este momento por la compra de Alaska fue de $7.200.000, lo que hoy en día se traduciría a $100 millones, como ya lo aclaramos. ¿Cómo cambia la economía? Los gringos solo tuvieron que imprimir más de sus propios billetes. Todo un negocio redondo. Tenían que ser ellos. Vivos se creen. Inteligente, ¿no? Volvamos a retomar la historia, que todavía nos falta en Hawái. En 1894, unos estadounidenses dan un golpe de estado al reino de Hawái, reinada por su reina Liliuokalani, y declaran la República de Hawái. Años posteriores piden la anexión al gobierno yanqui, el cual después de una larga y complicada gobernación, recién en 1959, declaran que este archipiélago sería el estado número 50 de Estados Unidos. Ya finalizamos la historia de Estados Unidos. ¿Te pareció interesante o no? Poco a poco este país se fue convirtiendo en lo que hoy vemos, una gran potencia económica, política y demás. Si tienes otro dato interesante, déjame en los comentarios. Por lo pronto se despide su amigo Moisés Green. Hasta la próxima, chao.